Muy buenos días y bienvenido de nuevo a su programa de YouTube Desde Afuera. Gracias por estar aquí y gracias por darnos la oportunidad de acompañarlos durante esta mañana. Lo prometido es deuda y hoy estamos de vuelta con este acontecer noticioso. ¿Y cuál será la agenda de noticias que vamos a revisar el día de hoy? Pues comenzamos con Venezuela. Refinerías privadas de China enfrentarán nuevos obstáculos por el arancel de los Estados Unidos al petróleo venezolano. Vamos a ver de qué va eso. Pero ya les digo, no hay peor sanción que el chavismo. Esa es la peor sanción que puede existir sobre el planeta Tierra. Ahora bien, Estados Unidos deportará a Chile al autor intelectual del asesinato de Ronald Ojeda. Asimismo, aquel miembro del Tren de Aragua, el verdadero miembro del Tren de Aragua, será deportado a Chile. Vamos entonces a ver de qué va esa deportación. En materia internacional, pero siempre en materia venezolana, la Universidad Complutense investiga a Juan Carlos Monedero por ausentarse de dar clases para ir a la proclamación de Maduro. Vamos a ver qué va esta sanción contra Monedero. En materia regional, Perú, la presidenta Dina Boluarte convoca elecciones presidenciales y parlamentarias para este 12 de abril del 2026. Vamos a ver cómo se va a resolver ese tema en el Perú. Por último, no menos importante, la oposición turca cierra las protestas en la alcaldía de Estambul y convoca a un meeting el sábado. Como ustedes saben, Turquía, gobernada por el autoritario Tayyip Erdogan, enfrenta una serie de protestas durísimas. Pero bueno, buenos días a todos, buenos días Jorge, que te veo por aquí, que estás en un parque. ¿Dónde estás tú? ¿Estás al aire libre? Buenos días a todos, muy contentos de estar nuevamente con todos ustedes por acá, por su canal de noticias. Un gran saludo a toda esa gente que nos escucha desde los Estados Unidos, desde el Doral, desde Florida, desde España también y desde Venezuela. Y efectivamente, Daniel, lo que pasa es que estoy aquí en Madrid el día de hoy, estaré toda la semana por compromisos personales y estamos aquí grabando en un parque del famoso barrio de La Latina, el barrio residencial, muy bonito. Y bueno, seguimos con el programa. Miren, Jorge, no es que estés enviado especial para entrevistar al mundo, pero ojalá te lo consigas por ahí. Si te lo consigues, ya sabes, le sacas una entrevista rapidita, Jorge. Pero bueno, Ojalá. vamos a entrar en materia, y es que las refinerías privadas de China enfrentarán nuevos obstáculos por ese arancel del 25% que impuso Donald Trump al petróleo venezolano. Y hemos visto como ayer se desató toda la ola de noticias, gente decía que eso iba a destruir la economía nacional, que ahora los venezolanos van a pasar hambre, que eso va a destruir todo el país. Y mi pregunta ¿es que acaso nos llevamos 25 años ya pasando hambre, pasando desidia, pasando tortura, sin electricidad, sin agua, sin servicios públicos que funcionen, con la mayor sanción de todas, que es exactamente el chavismo? Entonces esa es mi pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a destruir el país si no es el chavismo mismo? Pero bueno, la decisión del gobierno de Donald Trump de imponer aranceles del 25% a países que compren petróleo y combustible venezolano representa un duro golpe a la dictadura de Nicolás Maduro, al afectar directamente sus ingresos provenientes de China, su mayor comprador, quien adquiría el 55% de las exportaciones de crudo venezolano. Esta medida, que forma parte de la estrategia de presión económica de Washington, busca hacer más efectivo el cumplimiento de las sanciones sin depender de las designaciones específicas, facilitando su aplicación y reduciendo las oportunidades de evasión. Esto generó la respuesta inmediata de Pekín, quien calificó la acción como una violación a las normas de comercio internacional. Refleja el impacto significativo que tendrá en el flujo del petróleo venezolano, la paralización de los envíos a China y la dificultad de encontrar compradores alternativos que podrían acelerar la crisis económica del régimen chavista, limitando aún más su capacidad de financiamiento y gobernabilidad. Entonces, Oye, ahora, ¿qué Daniel, piensa de esto? sabes que me parece interesante porque en un primer momento, cuando yo leo esta noticia y vemos que nuevamente habilitan la participación de Chevron en Venezuela, que Trump había extendido otra vez que Chevron podía seguir trabajando en Venezuela, yo decía, esto pareciera el cuento que estábamos hablando desde el principio, el cuento del gallo pelón, que dos pasos para adelante, uno para atrás, y de qué va esto. Y pareciera más bien, por el otro lado, o quiero creer yo, que el gobierno estadounidense ha entendido que aplicar nuevamente sanciones a Venezuela pareciera una acción de las que siempre ocurren y de las que ya ellos están acostumbrados y los países aliados están acostumbrados y saben cómo evadirlas. Ahora, cuando tú pasas esa sanción, la sacas del terreno del territorio venezolano, la quitas del territorio venezolano y la aplicas a terceros países, estás viendo o estamos viendo la respuesta y la reacción de muchos países, especialmente China, que ya ha dado sus declaraciones ni 24 horas después de esta decisión de Donald Trump de imponer sanciones del 25%. Y además de eso, también hemos visto cómo acá en España el gobierno español también ha dado fuertes declaraciones de que van a tener consecuencias si esas sanciones se hacen realidad a quienes quieran comprar petróleo venezolano. Entonces, puede ser una estrategia distinta a la que está aplicando el gobierno estadounidense. Puede ser que reculó porque sabía que aplicar sanciones a Venezuela era más de lo mismo y ahora quiere aplicar
sanciones es a sus países aliados. Y recordemos por qué China responde de manera tan contundente, porque respondió demasiado rápido. Y es que por un lado, oye, para poder hacer ese dumping fiscal con el que beneficia a sus empresas, necesita petróleo barato que recibe de Venezuela por un lado, porque seguramente no lo paga gracias a toda esa deuda que tiene acumulada Venezuela con China, y por el otro lado recibe petróleo barato de Rusia por la guerra en Ucrania. Entonces esto también puede significar que Rusia va a tener mejores condiciones para negociar con China. Entonces China se está viendo en un fuerte aprieto y vamos a ver qué va a seguir ocurriendo más adelante. Pero lo que pareciera es que Estados Unidos ha dado en la llaga al gobierno comunista de China. Tú lo has dicho, estás claro en lo claro, como se dice coloquialmente, y es que sí, ha metido el dedo en la llaga porque esto es una escalada más en las tensiones que existen entre Washington y Beijing. Esta estrategia no solamente busca asfixiar financieramente a Maduro, sino que también podrá servir precisamente como un modelo de presión. Va a sentar un precedente contra otros regímenes sancionados como puede ser Irán y Rusia. Y es que algo que voy a señalar de lo que tú decías. Oye, como que la estrategia de esas sanciones a personajes individuales como era Maduro o a toda la cúpula corrupta de PDVSA o a todos los narcodictadores que pueden estar, como que esas sanciones unilaterales no habían surtido efecto, como que limitar únicamente la explotación del negocio petrolero no surtía efecto porque precisamente llegaba toda la piratería del petróleo, cómo trasegaban el crudo de un barco a otro en plena alta mar y demás. Entonces ahora el espectro es mucho más amplio, ¿no? Tú lo vas a decir que, ok, todo aquel que le compre algo a esta cuerda de narcocriminales va a tener un arancel de 25% sobre todo lo que exporta a los Estados Unidos. Entonces, me parece un enfoque amplio, me parece como tú vas pescando, como una pesca de arrastre en el cual, bueno, si te metes, no, vas a estar envuelto en esa vorágine arancelaria. Y me parece interesante ver cómo pasará esa la aplicación, porque no solamente está España involucrada allí, está Italia también con operaciones, hablando nada más de la Unión Europea, ¿no? De los países que tienen actividades petroleras en Venezuela. Y además, quién sabe, finalmente van a encontrar dónde se desaparece el petróleo, porque sabemos que las cifras que reporta Venezuela, la OPEP, no son claras y hay mucho petróleo que se vende por mercado negro y nunca se declara a dónde fue a parar ese petróleo, quién lo compra diariamente. Entonces, eso afectará al CARICOM. Una pregunta muy interesante, Jorge. Toda esa islita del CARICOM que reciben petróleo venezolano, entonces ahora ellas no se van a ver impactadas, aunque sea poco lo que exporten a los Estados Unidos. Oye, es interesante ver cómo eso las puede impactar. Va. A mí lo que me llama poderosamente la atención y por lo que estoy bastante curioso es escuchar a estos economistas que siempre están hablando en la radio y escuchar sus explicaciones de cómo el gobierno estadounidense impacta negativamente en Venezuela, cómo por la salida de Chevron o este tipo de sanciones la educación, la salud, la vialidad se va a ver impactada y no. Y mejor dicho, quiero ver cómo le lavan la cara, con qué discurso, y no por 25 años de corrupción que hemos tenido en nuestro país. Vamos a ver, eso Vamos también a por ver. otro lado me llama bastante la atención. Estoy muy curioso, como tú bien dices, y vamos a repetir de nuevo. La peor sanción económica, social que ha existido en Venezuela es la narcodictadura criminal de Maduro. Yo Sí, creo que esa es la única sanción que ha mantenido al pueblo venezolano en zozobra, en pobreza, en miseria y en completa desidia. Así que no hay más para así es. dónde buscar. Ahora nos vamos con que Estados Unidos deportará a Chile al autor intelectual del asesinato de Ronald Ojeda. Y es que precisamente extraditarán al venezolano Adrián Rafael Gómez Finol, alias El Turco, señalado como el autor intelectual del asesinato del ex militar y opositor Ronald Ojeda en Santiago de Chile en el 2024. Gámez, presunto líder de la facción chilena de la organización del criminal Tren de Aragua, fue detenido en enero en el territorio estadounidense tras ingresar ilegalmente junto a Miguel Oyola Jiménez y Edgar Javier Benítez Rubio, también vinculados a esta banda. La decisión de deportación fue confirmada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en cooperación con el gobierno chileno, que solicitó la extradición para que los acusados enfrenten los cargos por homicidio y secuestro. Entonces, bueno, vamos a ver de qué va a parar esto. Vamos a esperar que, de verdad, en Chile se sometan a la justicia estos personajes y paguen la cárcel por ese crimen tan atroz que cometieron contra Ronald Ojeda. Yo solamente te digo algo, porque cuando vimos hace 2 semanas, cuando el gobierno estadounidense empezó a mandar a venezolanos a El Salvador por ser presuntamente miembros del Tren de Aragua, y donde vimos que muchos de esos nombres parece que presuntamente no pertenecen a la organización y que fue una medida bastante unilateral, bastante populista, bastante mal gestionada. Oye, y que si hay gente inocente que está en El Salvador, en esas cárceles del CECOT, oye, tiene que regresar. Ahora, me sorprende,
ver cómo el personaje, el autor intelectual de semejante asesinato, que lo que quería era mandar un mensaje a todas aquellas personas, militares o ciudadanos de bien venezolanos, que quieran hablar en contra del régimen, miren lo que les va a pasar. A este ciudadano, a este personaje, a esta persona que no merece el perdón de nadie, que haya tenido tremendo, que haya cometido tremendo asesinato, lo regresen a Chile en lugar de mandarlo para el Secota donde se merece y que no vuelva a ver la luz del día. Pero bueno, vamos a ver qué va a ocurrir con esta noticia. Esperemos que las autoridades chilenas lo pongan donde tiene que estar y que más nunca salga de ahí, que sea enjuiciado a una cárcel por el resto de su vida, porque lo que le hizo al teniente Ronald Ojeda no tiene perdón. Oye, una cárcel de verdad, no que lo lleven a una de esas cárceles que tienen wifi, internet, Sí, discoteca total. nocturna, todo ese tipo de cosas. Ahora, interesante también, Jorge, entre la controversia de los deportados a El Salvador, que efectivamente ha resultado que muchos no forman parte del Tren de Aragua, pero muchos de esos que no son parte del Tren de Aragua sí cuentan con un prontuario por delitos varios cometidos, como porte de armas ilegítimo entre Estados Unidos, ilegal, o robo o cosas por el estilo. Entonces, bueno, es un tema que es verdad, es difícil de manejar, pero que uno dice, bueno, ni tan calvo ni con dos pelucas, ¿no? Pareciera. Sigamos Sí, con tal la cual. agenda de noticias. Y aquí vamos con el amigo de Jorge. ¿Qué pasa aquí con Juan Carlos Monedero, Jorge? Echa el Mira, cuento. Tú a te ese, vas a encontrar a con ese, Monedero allá. Tú fuiste a hacer el a, scratch a Monedero en a ese Madrid. sí me lo, a ese sí si me lo consigo por Madrid, creo que tendría más de un par de cosas que decirle. Y usted que está en los comentarios, déjelo. Y si me lo consigo, prometo decirle lo que pensamos de ese señor en su cara. Oye, y es que recordemos que Juan Carlos Monedero estuvo en el helicoide dando una charla de derechos humanos, mientras en las habitaciones de al lado seguramente estaba Rocío San Miguel exigiendo, implorando por un médico, seguramente estaba Perkins Rocha, que no ha dado fe de vida de él, y pare usted de contar cualquier cantidad de presos políticos, ciudadanos sin nombre que está preso en el helicoide, y este señor estaba ya lavándole la cara a la dictadura chavista, y no conforme con esto, se ausenta de dar clases en la universidad de sus responsabilidades para dar este tipo de charlas, porque claro, ¿cuánto podrá recibir ese señor en la universidad? 3.000 euros, 2.000 euros, ¿cuánto le estará pagando la dictadura chavista por hacer este tipo de actos 400 ridículos? mil euros le pagaron a Juan Carlos Monedero para que fuera a dar Ahí su está. charlita de derechos humanos de 30 minutos en el helicoide. 400 Más mil bien más euros. Más bien bastante se tardó la universidad en exigir respuesta a este personaje y aplicarle medidas sancionatorias, que yo creo que no deberían aplicarle medidas sancionatorias alguna. Tienen que expulsarlo, despedirlo y ya está, por ausencia y procedente de sus responsabilidades. Es decir, pareciera que la Universidad de Madrid con esto simplemente quiere dar un trapito de agua tibia para lavarle la cara a los comunistas y en este caso a Juan Carlos Monedero. Recordemos que hasta Podemos, el partido del que forma parte, lo ha apartado de sus filas por molestar a mujeres, por ser un abusador también, porque no conforme con ser un violador de derechos humanos, también le gusta tratar mal a las mujeres, que pareciera que va de la mano ser comunista, socialista, chavista y molestar a las mujeres. Aquí yo le hago una pregunta, Jorge, a todos aquellos que están diciendo que el país se va a caer por culpa de Chevron que la sacaron. Esos 400.000 euros que le pagó el chavismo a Monedero para que fuera a hacer una presentación de PowerPoint en el helicoide, ¿cuántas máquinas de diálisis no compran 400.000 dólares en Venezuela? Oye, ¿Cuántas? pregúntale a Luis Vicente León Sí. qué se puede hacer con ese dinero. Esa es la pregunta. ¿Cuántas escuelas no se pueden acomodar con 400.000 dólares en Venezuela? ¿Cuántos salarios de maestros no se pueden pagar? ¿Cuántos comedores estudiantiles no se pueden poner al día con 400.000 euros que le pagaron a este tipo? Esa es mi pregunta. Preguntémosle a Capriles, que fue otro que dijo que el dinero de Chevron no se lo llevaba Nicolás Maduro. Preguntémosle a Enrique Capriles qué se hace con ese dinero que se le dio a Juan Carlos a Monedero y de dónde salió ese dinero. Si no fue de Chevron, fue de dónde, del narcotráfico o de los impuestos que le quitan a mansalva a los empresarios venezolanos. Ya, y si le pagaron 400.000 a Monedero, imagínate cuánto le pagan a toda esa cuerda de gente que viene a lavarle la cara al Ajá. chavismo continuamente, que los hospedan todos en el Meliá Caracas y en todos estos hoteles 5 estrellas. Pero ni modos. Y ahora nos vamos con el Perú, que la presidenta del Perú convoca a elecciones 12 de abril del 2026, con el objetivo de poner fin a la inestabilidad política que ha llevado al país a tener 6 presidentes en pocos años. Y ustedes como saben que el Perú tiene una economía muy estable, pero políticamente es un continuo tira y Todo lo encoge contrario. en el cual, todo lo contrario. O sea, lo que es la estabilidad económica va directamente en dirección opuesta
con lo que es la inestabilidad política. Estos comicios, además de elegir un nuevo mandatario, se conformará un Congreso bicameral tras la reforma impulsada por el Parlamento, a pesar del rechazo ciudadano expresado en un referéndum. Acompañadas por las autoridades electorales, Boluarte aseguró que garantizará un proceso de transparencia democrática con total neutralidad por parte del Ejecutivo. Destacó que la elección se realizará en un contexto de recuperación económica con baja inflación y estabilidad monetaria. E hizo el llamado a la unidad para fortalecer la democracia. Actualmente, 42 partidos están inscritos en el registro de organizaciones políticas y en el plazo de inscripción vence el 12 de abril. Oye, Daniel, yo creo que algo que como venezolano le envidio al Perú es esa facilidad que han tenido, bueno, no facilidad, pero sí el hecho de poder destituir presidentes cuando no cumplen con sus funciones. Ojalá Venezuela tuviese ese, al menos ese atisbo de democracia en el país, porque estaríamos hace rato fuera de este chavismo. Pero lo también interesante es que finalmente Dina Boluarte manda elecciones porque, oye, una de las cosas sorprendentes es que primero todos los peruanos que nos escribían por este chat descontentos con la acción y el proceder de Dina Boluarte. Y por el otro lado, oye, más bien bastante se tardó Dina Boluarte, que tiene bajísimos eh, 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 apoyo popular, e incluso pareciera que, si recuerdo bien, Nicolás Maduro tenía mayor apoyo que Dina Boluarte en el Perú. Y, oye, ¿por qué tanto tiempo se tardó para convocar elecciones? Menos mal, y esperemos que los peruanos el año que viene escojan bien y sea un mandato que, bueno, un presidente que pueda culminar su mandato. Y si te soy sincero, un año más para convocar las elecciones me parece hasta bastante para alguien que tenía que nada más Demasiado. terminar el periodo. Y hablando del periodo del presidente justo anterior, Pedro Castillo, que un ex jefe policial del Perú ratificó que Pedro Castillo le había pedido cerrar el Congreso y detener al fiscal general. Eso fue uno de los tantos elementos que ya llevaron a la institución de Castillo. Y como tú Imagínate. dices, Por, lo, por menos debieron haber destituido a más de uno en Venezuela. sí, exactamente. Que sea, ahí está lo que uno puede envidiar al Perú, que ellos no lo piensan dos veces antes de finalmente tener esa gran masa popular que sale a tumbar un gobierno de estos. Lo que pasa es que, bueno, también hay que entender que el Perú no ha tenido ya una dictadura sistemática ni una narcodictadura criminal como la que puede ser de Maduro, que ha ido consolidando todo su poder a base de terror, violencia y represión. Ahora Sí. bien, hablando precisamente de lo del Perú, durante ayer se jugó la eliminatoria de la Copa del Mundo en Venezuela, el Perú contra Venezuela, y afortunadamente Venezuela ganó 1-0. ¿Y por qué digo afortunadamente? Porque precisamente este juego había generado todo tipo de, oye, xenofobia en las redes y de hecho una xenofobia muy cruel, más allá de nuestros gentilicios, sino también ahora utilizando el pretexto del fútbol como, bueno, como otra tantas armas para la xenofobia. Y afortunadamente ayer ganamos 1-0, así que en este programa casi nunca hablamos de deporte, pero me pareció pertinente el día de hoy traer esta noticia Oye, porque, bueno, más que pertinente, porque creo que fuimos los únicos en YouTube que no quisimos hablar del tema de George Harris y el ataque xenofóbico que vivió hoy en Chile, en Viña del Mar, por evidentes razones y porque, oye, la verdad es que George Harris se la vio bastante complicada ahí. Oye, qué triste ver cómo en los países a donde ha tenido que emigrar los venezolanos, porque tampoco metamos las manos al fuego. Hay más de uno que lamentablemente no cumple la ley, pero la gran mayoría de venezolanos llegan a Perú, llegan a Chile a buscar un mejor futuro, a trabajar, a salir adelante, a aportar al país. Ahora estamos viendo cómo hasta Luisa González dice que quiere deportar venezolanos porque roban los empleos. Imagínate tú. Un chiste. Yo creo que los mayores riders y deliveries en todos estos países son venezolanos. Yo no he visto ningún peruano, ningún chileno peleándose por ser repartidor. Pero ahí estamos los venezolanos trabajando y trabajando con todo para salir adelante. Entonces, oye, qué triste ver que en Viña del Mar ese acto xenofóbico contra George Harris y ahora en Perú, donde también hay millones de venezolanos, este acto xenófobo. La verdad que eso sí es repudiable y eso es algo que Perú tiene que internalizar. Y oye, no castigar a todos por los errores de uno. así mismo es. Y ahora nos vamos, Jorge, a Turquía, cosa que uno está envidiando, ¿no? De esa cosa, la oposición turca cierra las protestas en la alcaldía de Estambul y convoca un meeting el sábado. Turquía está pasando por días muy álgidos, con grandes protestas pidiendo precisamente la destitución, la salida de Tayyip Erdogan. ¿Y por qué? Precisamente porque Erdogan mandó a meter preso básicamente al opositor con mayor prospecto para ganar las próximas elecciones y eso desató todo tipo de ola de protesta. El partido opositor turco CHP cerró las protestas en la alcaldía de Estambul tras el encarcelamiento de Ekrem Imamoglu,
y convocó una gran manifestación el sábado en Maltepe. Su líder, Oguro Sel, denunció la detención de 7 periodistas y arresto de 206 personas por participar en las manifestaciones, muchas de ellas trasladadas a otras provincias debido a la falta de espacio en las cárceles locales. Además, llamó a boicotear las empresas ligadas al gobierno de Tayyip Erdogan y criticó la intervención del ayuntamiento de Sisli tras la detención de su alcalde. Las protestas se Oye, extendieron a Ankara, Esmirna y otras ciudades en rechazo a la represión gubernamental. Y es que Erdogan, Jorge, aquí para darte la palabra, actuó lo mismo que Maduro. No le gustó mm, el líder opositor que estaba más que bien con prospecto para ganar las elecciones presidenciales, alguien que se ha destacado por su excelente gestión pública y que ha ganado la alcaldía de Estambul, que era la más importante de todo el país, y además que era un así es. bastión por más de 20 años gobernado por el partido de gobierno, él ganó la oposición y ahora Erdogan pues le montó unos falsos casos de corrupción y demás, típico como lo hacen para buscar inhabilitarlo políticamente y además lo detuvieron. Entonces eso generó toda esta crispación e indignación por parte de la sociedad. Es que como tú bien dices, los aliados de Maduro, es que ninguno puede tener un atisbo de democracia. Y más aún lamentable, un país tan importante como Turquía, que Erdogan esté aplicando este tipo de medidas y se está imponiendo como el hombre fuerte, el hombre autoritario que quiere gobernar a cualquier costo el país, sino que también últimamente, estos últimos meses y estas últimas semanas, Turquía se estaba posicionando como un país clave para alcanzar la paz en Rusia y Ucrania, en las negociaciones que están ocurriendo allá para esa guerra. Y ahora, con este tipo de protestas, con este tipo de medidas, pareciera que su posibilidad o su capacidad de mediador se vea cuestionada por los países democráticos. Y también, oye, un ejemplo más, como tú bien has dicho, de los aliados de Nicolás Maduro y del régimen chavista. Nada más que pensar. Entonces, bueno, dime tú cuál es el ejemplo que estamos tomando nosotros los venezolanos. Dime tú qué es lo que, bueno, vamos a ver qué piensa usted en los comentarios y vamos a ver qué van a decir los chavistas aquí de este tipo de medidas y de los aliados de los que hablamos. Es que te digo algo, Jorge, Erdogan lleva 20 años ya en la presidencia. ¿Hasta cuándo? Porque estos Mm, tipos llegan y nunca quieren soltar el poder. Y después dicen que son democráticos. Lo mismo con Maduro. Ya el chavismo lleva 25 años ahí encaramado. Mira, Y ellos dicen que son son tan igualitos, democráticos. Pero son tan, sí, son tan igualitos que Erdogan hasta un autogolpe de Estado se hizo con un autogolpe militar al estilo Chávez para poder limpiar, depurar las filas de cualquier supuesto enemigo que tuviera interno. Es que son de manual, son de manual. todos unos malandros. Y hablando de malandros mayores, y con esto cerramos hoy, y un gran saludo a la gente decente y honesta que está en Nicaragua, a los nicaragüenses de bien, a todos ellos que sufren, al igual que nosotros, la dictadura, la represión, la persecución por parte de estos regímenes autoritarios. Rosario Murillo, esta mujer que ustedes ven aquí en pantalla, que parece la viva imagen de lo que es la verdadera Sayona, sería Rosario Murillo, la chamuca, como le dicen los nicaragüenses, es la nueva jefa suprema del ejército de Nicaragua, junto a Daniel Ortega, porque ustedes saben que Ortega, en su afán de poder, ese es otro que no quiere soltar la presidencia, no quiere soltar ni un atisbo de poder, modificaron la constitución a su medida, como a ellos les place, todo lo demás, y manejan el país como si fuera su propio latifundio. Entonces, ahora Ortega se inventó la figura de la copresidenta y resulta que el presidente y la copresidenta pueden gobernar el país en igual de condiciones, e igual cantidad de poder, y ambos ahora son jefes supremos del ejército. Entonces tú dices, ¿a qué es esto? Se volvió que una monarquía centroamericana, es lo que ha establecido Ortega allí, que una vez que finalmente partan y vayan con Satanás, tanto él como Rosario Murillo, entonces el poder se lo tienen que delegar a sus hijos, porque eso parece ahora una monarquía hereditaria. Eso es lo que está pasando en Nicaragua. Oye, Y de nuevo, yo lo único que quiero decir es que ojalá la OEA, que bastante ha estado ahí para vetar cualquier atisbo de medida democrática a favor de Venezuela, también ponga el ojo a lo que ocurre en Nicaragua y que se hable más en la OEA de este tipo de medidas y este tipo de acciones que está llevando a cabo Murillo y su esposo Daniel Ortega, que son tremendos sátrapas en nuestra región. y lamentablemente, Jorge, el nuevo secretario de la OEA, en su primera locución dijo que Nicaragua no iba a ser prioridad porque ya no es miembro, no Imagínate. formar por parte de la OEA. Entonces ahí estamos de nuevo. Este pocotón de organismos internacionales, todos aquellos con nóminas abultadas, pero la realidad del mundo nadie la quiere resolver. Porque al fin y al cabo, tú sabes cómo es eso. Se buscan deslastrar de sus responsabilidades diciendo es que existe la autodeterminación de los pueblos. Y yo No, es pregunto, que ¿la si resuelven el autodeterminación problema se de quedan sin quién? dinero. Sí. Exacto. ¿Y la autodeterminación de qué? Los venezolanos salieron a votar el 28 de julio con su autodeterminación para decirle que se fuera Maduro y ahí está un usurpador en el poder que se aferra a él. Entonces, ¿qué van a decir? ¿Que la autodeterminación del pueblo es que se quede Maduro? No. ¿Quién le van a decir a Así un nicaragüense que su autodeterminación es que se quede Daniel Ortega? Y los cubanos, mucho menos.
Pero bueno, Jorge, es mucha falacia, mucha hipocresía lo que hay en el ámbito internacional. Y ahora vamos precisamente a la oración. Yo no sé si la logras ver en pantalla. Sí, vamos a leerla, vamos a repetir esta poderosa oración que nos enviaban, nos compartían precisamente desde Nicaragua. Si usted tiene una oración, mándela a nuestro correo electrónico y también la podemos leer. Aunque las circunstancias digan lo contrario, aunque todo se vea oscuro y no encuentres una salida, no temas. El Señor guiará tus pasos y te mostrará la puerta que le pondrá fin a tus días de angustia. Tu vida se llenará de paz y tu llanto se convertirá en alegría. Solamente ten fe. Y esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tener fe para Venezuela, Cuba, Nicaragua, libre de este yugo, libre de esta pesadilla que se llama socialismo. Bueno, llegados hasta aquí, si les gustó el contenido de hoy y no se han suscrito a este canal, suscríbanse, eso es gratuito. Si les gustó el video, denle me gusta, que es la manera más fácil y rápida y Sí, sencilla de apoyarnos. La mira invitación que es estamos mañana a esta a misma nada hora. de 55.000 suscriptores. Vamos, ayúdenos. A nadita, y de 55.000 vamos para 60, entonces vamos con eso. Así es. Entonces, acompáñenos cada día y bueno, la invitación es mañana a esta misma hora. Bueno, Jorge, gracias por conectarte desde la plaza ahí donde estés en Madrid y nos vemos mañana entonces.